Vamos a saludar con el doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia. Doctor Pazmiño, buenos días. Tenemos problemas con la señal. Tenemos un problema con la señal. Póngalo en pantalla. Doctor, ¿me escucha? Yo le escucho, yo sí le escucho. Buenos días. Ahora sí, creo que estamos bien ahora, no estables. Ya logró llegar el internet del Wi-Fi en este momento. Qué pena, qué pena. No sé. Doctor, si podemos... bueno, es importante conversar con usted. Usted fue ministro de Justicia. La gran pregunta es, ¿quiénes son los responsables de todo este desastre en el tema permisibilidad que se ha dado dentro de las cárceles, las masacres carcelarias? ¿Por qué se dio esto desde el gobierno de Moreno? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, el tema de las cárceles no es más que el último eslabón de todo un sistema de inseguridad, un sistema de violencia creada como un objetivo político del gobierno de Guillermo Lasso. Yo lo dije, esto no este momento que estamos viviendo un escenario extremo de violencia, lo vengo diciendo desde hace 8 meses, que la inseguridad en el Ecuador, la violencia, es un objetivo político del gobierno de Guillermo Lasso. Y lo explico muy rápido. Todos los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, generan estos procesos internos en la sociedad de inseguridad, de violencia, para ir escalonando poco a poco y llegar hasta lo que los sociólogos llaman la sociedad del terror, el estado de miedo. Es decir, el momento en que el ciudadano tiene terror de salir a la calle, tiene miedo de salir a comer en un restaurante, tiene temor cuando su hijo o su hija no llega pronto de la universidad, del colegio, de la escuela. Y en ese estado de terror sale la parte más perversa de los políticos de derecha. Comienzan a decir, ármense los ecuatorianos contra los delincuentes, señores de las Fuerzas Armadas, les entregamos 4.000 fusiles, 4 millones de municiones, salgan, usen las armas de dotación, maten al delincuente. Y eso significa aplausos desde la ciudadanía. El momento en que alguien saca una cabeza de un delincuente como trofeo, la sociedad aparentemente se siente más tranquila. Ese es el estado de miedo, ese es el estado de terror, donde los causantes de la inseguridad aparecen como sus salvadores. En este momento ecuatorianos, tenemos un escenario de extrema violencia en el Ecuador, porque se ha ido de a poco escalando para que se llegue a este momento. Me explico muy fácilmente. Hay varias reformas legales y acciones políticas que se han hecho desde el gobierno para permitir este escenario de violencia. Una de ellas, 2 reformas legales. Se reformó la ley para permitir que los bancos puedan incrementar las transferencias monetarias al exterior. Es decir, antes un banco podía transferir 1 millón, ahora puede hacerle 10 millones, 100 millones sin ningún control. Y por otro lado se reforma la otra ley para eliminar el impuesto de salida de divisas, el 5% que antes quedaba cuando los bancos o las empresas sacaban plata del Ecuador. Incrementar las transferencias monetarias hacia el exterior. Eliminar el impuesto de salida de divisas generó que el Ecuador se convierta en un paraíso terrenal para las bandas de narcotráfico. Entonces instalaron inmediatamente en el Ecuador la banda albanesa, la mafia de Jalisco, los carteles de México, del norte, los carteles de Colombia, todos están instalados aquí. Porque el lavado de activos es el negocio más lucrativo que tienen las bandas, los banqueros y ciertos empresarios. El lavado de activos está en el sector inmobiliario, en las empresas de alimentación, en las empresas de comunicación, etcétera, etcétera, está inmiscuido en todo. Entonces, si no se combate eficientemente el lavado de activos, no se combatirá eficientemente el narcotráfico. Y del narcotráfico deviene toda la ramificación de violencia. Los sicariatos, las muertes violentas por el control del territorio y de los bancos, etcétera, las vacunas, las extorsiones, el narcotráfico, todo deviene de la permisividad de este Estado para el narcotráfico. Miren, la droga entra fácilmente por la frontera de Colombia, de Perú, y pasa por la única carretera que hay en el Ecuador. Por las narices de los policías y militares viene de Tulcán,
viene a Ibarra, Quito, Santo Domingo, en los ríos ya se han creado los grandes galpones y llega al puerto y del puerto sale con mucha facilidad. No hay escáner, no hay policías, no hay militares en el puerto. Esto entonces tiene un solo responsable. Es un gobierno ausente en el combate contra la inseguridad y el narcotráfico, y al contrario, tenemos un gobierno permisivo, extremadamente permisivo con el lavado de activos, con la generación de violencia en el Ecuador. ¿Quieren ver culpables? Ahí está lo que yo les estoy diciendo. Y eso termina en las cárceles. ¿Quiénes manejan las cárceles? Las cárceles no son más que el espejo de la sociedad externa. La sociedad externa, el Ecuador, está manejada por el narcotráfico. La mafia albanesa está en el gobierno incrustada. Todos sabemos del Gran Padrín, todos los informes que escondieron la policía. Las Naciones Unidas acaba de decir la semana anterior que el narcotráfico se ha inmiscuido de manera pero grosera, violenta y ha contaminado al Consejo de la Judicatura. Es decir, jueces, narcofiscales, narcooperadores de justicia y de manera más fuerte, más dura, dice el informe de las Naciones Unidas, se ha inmiscuido en la policía y en el ejército. Ahí está lo que dijo hace 6 meses, 8 meses, el embajador de Estados Unidos, los narcogenerales del ejército y la policía. Entonces, si las entidades que tienen que controlar el lavado de activos como la UAFE, las entidades que tienen que controlar que no ingrese droga al Ecuador y que tampoco salga por el puerto, si esas entidades, si esas autoridades están contaminadas por el narcotráfico, nadie les salva al Ecuador, nadie les salva al Ecuador. Ese es el escenario terrible de violencia que estamos viviendo en el país y el único culpable, yo lo digo directamente, es Lazo de manera principal y el gobierno también de Moreno. Violencia ha habido siempre, pero no con la profundidad como estamos viviendo actualmente, por estas razones que explico con toda claridad y sin tapujos. Doctor, tal vez había algún plan desde el gobierno de Moreno para destruir los sistemas de seguridad dentro de las cárceles. Porque el gobierno de Moreno y este gobierno siempre los he escuchado con ese discurso trillado que dicen que la culpa es de Correa, que Correa pactó con las mafias y por eso que en el gobierno de Correa no hubo delincuencia, no hubo tanto narcotráfico y que este gobierno está capturando la droga. Entonces, cuando regresamos, ¿no?, a lo que hizo Moreno, destruyó ciertas instituciones de control, las desapareció, tal vez con un propósito, tener lo que tenemos ahora. El plan de Moreno tal vez era ese, destruir los sistemas de seguridad para que las bandas tengan libertad. A partir de la finalización del segundo año del gobierno de Moreno, donde yo voy a trabajar como ministro de Justicia para supuestamente arreglar el problema de las cárceles, se crea un proyecto, un programa, mejor dicho, un proyecto bien estructurado, ideado por la señora María Paula Romo. Ese proyecto era la estrategia de persecución a Rafael Correa. ¿Cómo perseguir a Rafael Correa? Para eso ya tenían la fiscal general del Estado, que todos sabemos cómo se eligió antes de que comience el concurso. Ya en el gobierno se sabía que ella iba a ser la fiscal general del Estado. Segundo, para esta persecución había que tener la Corte Nacional de Justicia en sus manos. Cambiaron a todos los jueces. Y tercero, esto es lo principal, en este proyecto se establecía de que hay que destruir toda la institucionalidad pública, todo lo que estaba funcionando bien, para que con las consecuencias de esa destrucción de la institucionalidad, culparle a Correa como el responsable de todo esto. Al ver ese plan macabro, yo a la siguiente semana renuncié, indicando de que eso no podía hacerse en un gobierno democrático, y ahí salió inmediatamente, me acuerdo, el ministro Luna, todos los que estábamos ahí con una posición progresista, Berenice Cordero, y quedaron toda la gente de derecha en el gobierno de Moreno. Entonces esto es consecuencia de un plan perfectamente estructurado. Ahora les vemos que las cárceles es culpa de Correa, que el tema de la droga
la droga en el país, que hay en cantidades exuberantes, culpa de Correa. Ahora dicen que ellos están incautando la droga porque ellos no han pactado con las mafias. Mentirosos. Ahora incautan droga porque nunca ahora, como antes, ha habido tanta droga en el Ecuador. Acá hay demasiada droga por todo lado. Lo que incautan no es ni el 8% de lo que ingresa y lo que se exporta desde el Ecuador hacia Estados Unidos y Europa. Ni el 8%. Imagínense los miles de toneladas de droga que hay en el Ecuador. Sacaron el radar de la frontera de Colombia, lo pusieron en Manta para destruirlo. Las avionetas aterrizan toda la noche y toda la madrugada en el perfil costanero del Ecuador sin que nadie controle. La droga, ya le digo, pasa por las carreteras del país. Nadie controla, pasa por las narices, por los ojos de los policías y militares. Entonces, este es un plan macabro. Este es un proyecto planificado para destruir al progresismo. Eso era todo, que el progresismo no aparezca como una opción. Pero ese plan macabro les está saliendo el tiro por la culata, porque ahora veo que el correísmo, el progresismo está más fuerte que antes. Ahí recuerdo lo que decía don Miguel Unamuno, ese excelente rector de la Universidad de Salamanca. Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Así es que ahora la ciudadanía se está dando cuenta, está haciendo un balance entre los candidatos. Los 7 candidatos restantes son de Lazo. Usted acaba de pasar un video donde Yacu Pérez prefiere al banquero antes que la democracia, donde Oterson Holder se suma al gobierno de Lazo, donde Villavicencio, que ya todos lo conocemos, un alfombra, un perrito faldero de Lazo, y todos, los 7 candidatos son de la derecha, los 7 candidatos son de los banqueros, los 7 candidatos son de Lazo, por eso Lazo no puso candidato. ¿Para qué va a poner si ya tiene 6, 7 candidatos ahí? Entonces los ciudadanos, los ecuatorianos, tienen que pensarlo muy detenidamente. ¿Quieren continuar con este estado de cosas? ¿Quieren continuar con estos niveles de violencia que genera la permisividad del Estado a favor del narcotráfico? ¿Quieren mantener este estado de cosas donde el lavado de dinero en el Ecuador se ha convertido en la principal actividad económica del país? Donde el dinero sucio del narcotráfico está en los bancos, está en las empresas inmobiliarias, está en las grandes empresas del Ecuador. ¿O quieren un país de paz, de tranquilidad, de progreso? De los ecuatorianos depende, pero hay que identificarles a los farsantes. Estos farsantes siguen con la misma política de Lazo y no le escuchamos una palabra de estos 7 candidatos contra este gobierno neoliberal de Lazo. Así de claro es el escenario, mis queridos amigos. Doctor Ernesto Pazmiño, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Hace unos momentos veníamos un video de un joven que denunciaba haber sido pues aprendido o retenido, no sé cuál sea la palabra exacta, por miembros de la Policía Nacional. Lo llevaron pues a un VC, lo torturaron y lo violaron. Y pone pues su denuncia. Yo le pregunto a usted, ¿no? No sé si el término esté bien utilizado, pero ¿cómo limpiar, cómo barrer la Policía Nacional y los diferentes operadores de justicia, donde no solo hay este tipo de gente, no sé si la palabra será correcta, psicópata, anormal, y la corrupción? Qué bárbaro lo que usted me cuenta, por lo menos de esto se ha hecho ya público. Cuando yo, defensor público general del Estado, en la Defensoría teníamos casos iguales de trágicos, de inhumanos, hombres, mujeres violadas en los VCs, violadas en las cárceles, niñas violadas por las mismas autoridades que deben controlar la integridad personal de los ciudadanos. Este escenario, esta tragedia que estamos viviendo, es lógico que teníamos que llegar a él. Esa política de odio que crearon en el Ecuador, esa política de persecución, llega hasta los ciudadanos y psicológicamente comienzan a expresar, a sacar esa violencia desde afuera, desde adentro, ¿no? Vemos que pasaba el otro día un colectivo en una calle de Guayaquil y los muchachos, aparentemente sin ningún pretexto, comienzan a pedrarle. Esa es la sociedad del terror. Esa es la sociedad del miedo,
donde a la gente le ponen este escenario de violencia, esa violencia desde los medios de comunicación, esa violencia política y social a la que llevaron estos proyectos de persecución y de odio, está provocando que inclusive en la policía se continúe con estos procesos de violencia. Quienes deben controlar la integridad de las mujeres, de las personas, son los que las vulneran. Entonces aquí lo que yo vengo planteando es otra cosa. Hay que hacer una reforma estructural a la policía y al ejército. Hay que descolonizar a la policía. Hay que descolonizar al ejército. Y eso se hará con un gobierno que realmente tenga la voluntad política para hacerlo. Porque de lo contrario, otro gobierno de los banqueros, otro gobierno de Lazo, otro gobierno de la derecha, como representaría ahí Yacu Pérez, Sonel Jorder, Villavicencio, Hervas, continuará con este proceso de odio hacia el progresismo, ese odio hacia Correa, que lo único que están haciendo es dividir peligrosamente al país. Recomponer la paz en el Ecuador es uno de los trabajos más complicados que le asumirá el próximo gobierno que yo veo viendo las encuestas de Luisa González. Porque dañarlo al país, dividirlo al país, hacerle un país lleno de odio, lleno de venganza es fácil. Volver a recuperar la paz, eso es complicado y hemos tenido experiencias en otros países como Chile, que no ha cerrado todavía esas heridas sangrantes de los gobiernos neoliberales que tuvimos allá. Así es que la policía es parte del trabajo de descolonizarle al país, de descolonizar las instituciones públicas que en estos últimos 6 años han caído en los extremos de violencia y de corrupción principalmente, de corrupción. La policía y el ejército están infectados de corrupción y hay que descolonizar estas instituciones necesarias para la paz y la democracia del Ecuador. ¿Cómo recuperar el control de las cárceles en todo el Ecuador? ¿Cuál es el sistema que se debe de utilizar en estos momentos, dado que vivimos una crisis, una emergencia? A ver, cuando yo, ministro de Justicia, encuentro lo que ya sabíamos, no existe una política pública, una política criminal desde el Estado. En el 2012 se estableció una política criminal del Estado que tenía como consecuencia la elaboración de estrategias para una política penitenciaria, que es tan necesaria. Luego vino el gobierno de Moreno, lo destruyeron, no tomaron en cuenta estas políticas que permitieron que las cárceles sean pacíficas de todas maneras. En la cárcel más tranquila del mundo hay 1 muerto, 2 muertos en el año. Eso es algo normal que haya ese tipo de cosas en un encierro de la gente que se despersonaliza, la falta de libertad despersonaliza a la gente. Entonces había pocos muertos. Yo recuerdo cuando yo llegué había, creo que 6 o 7 personas que habían muerto en algunas revueltas, pero se eliminó la institucionalidad del Ministerio de Justicia y se creó un SNAI sin fuerza, sin ninguna estructura técnica adecuada, y ahora ese SNAI está dirigido por coroneles en servicio pasivo, generales en servicio pasivo, mayores en servicio pasivo, es decir, policías que no tienen ni idea lo que es la criminología, no tienen ni idea lo que significa procesos de política pública para establecer mecanismos técnicos de rehabilitación. Lo único que tienen los militares y policías en los ojos es rejas y candados. Esa es la rehabilitación para ellos. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. Este modelo de violencia, este modelo solo de control, este modelo punitivo ya ha fracasado. Necesitamos un nuevo modelo penitenciario que dé razón de cumplir el objetivo que dice la Constitución a las cárceles. ¿Cuál es ese objetivo? Resocializar a los individuos que están en situación de encierro. Y eso no se hace, no hay rehabilitación. No nos pueden mentir. A mí, como es ministro de Justicia, no nos pueden mentir.
no hay ningún plan de rehabilitación, no hay política criminal en de Estado en el Ecuador. Si no hay política criminal, no puede haber política de rehabilitación para cambiar las cárceles. Y las cárceles están dirigidas por las mafias, igual que la sociedad externa. Mire usted, vaya a la penitenciaría de Guayaquil, el pabellón 1 para los tiguerones, el pabellón 3 para los Latin King, el pabellón 5 para los chonequiles, el pabellón 10 para los choneros, es decir, las bandas están por pabellones. Entonces ahí vienen los enfrentamientos entre pabellones, y ustedes cuando dan la noticia dice, el pabellón 3 se enfrentó al pabellón 8, el pabellón 9 al pabellón... ¿Qué política criminal de Estado, qué política de resocialización puede ser eso? Encerrar a los presos de acuerdo a la pertenencia del grupo delictivo. Y los que no son de los choneros, los que no son de los, les meten ahí adentro, les encierran a los que están con prisión por alimentos, los que se han dado de trompones el fin de semana y han golpeado a otros, están por lesiones, y salen expertos criminales desde los centros de rehabilitación social. Por eso me recuerdo algo, y déjeme 30 segundos decir, escuché estos días de que Correa es el culpable del narcotráfico en el Ecuador gracias a la tabla de drogas, a la tabla de consumo, y me causó una risa, porque en primer lugar Correa no es ningún actor de tabla de drogas y tabla de consumo, como se llama. Fui yo como defensor público que incorporó lo que se llama umbrales o mecanismos de diferenciación entre un microtraficante y un consumidor para que el consumidor no vaya a la cárcel. ¿Por qué me acordé de esto? Porque antes las cárceles estaban llenas de consumidores. Cuando yo llegué a dirigir las cárceles, el 30% de los presos por droga eran jóvenes consumidores, es decir, enfermos, es decir, las víctimas del narcotráfico. El adicto, el consumidor, estaba preso en la cárcel, no era un delincuente, pero como eran jóvenes de 18, 19, 20 años, inmediatamente les reclutaban adentro las bandas y salían en expertos sicarios. Solo vea cuando le cogen a un sicario, es un muchacho de 16 a 21, 22 años máximo. Y la otra característica es que estuvo preso, porque enseguida sale, tuvo 10 detenciones, vaya a ver la razón de las detenciones, eran consumidores. Es decir, un enfermo encerrado salió en experto sicario, gracias a qué? A que antes se encerraba a los consumidores de la cárcel. Para eso es estos umbrales de diferenciación. Y le doy un ejemplo, el umbral, por ejemplo, de la heroína, es 1 gramo. Si al chico le encuentran con 1 gramo de heroína, pero está fumando con sus amigos, ese no es delincuente, ese es un enfermo. El juez no le puede mandar a la cárcel. Pero si a ese mismo chico o chica le encontramos con 1 gramo o menos, pero está vendiendo en el colegio, está vendiendo en el parque, se va preso. Así es que es falso lo que dicen, es que ahora los microtraficantes salen, voy nomás a vender en el colegio 1 gramo, 10 gramos, porque como estoy dentro de la tabla, no es delito. Mentira. Si está vendiendo así sea 0.0001 gramo, eso es delito. Lo que tiene que probarse es el tráfico. El consumo se presume. Y por otro lado, mis queridos amigos, si tan mal es la tabla de drogas, si tan perniciosa es, ¿por qué Moreno y Lazo no lo derogó? Solo la tabla se hace por decreto ejecutivo. Óigame en esto, porque hace 6 meses que yo dije esto, Lazo salió a decir, es que no tengo mayoría en la asamblea. Farsante, mentiroso, cochino, porque es por decreto ejecutivo la tabla. La tabla, simplemente Guillermo Lazo, yo le puedo dar haciendo el decreto, 30 segundos. Yo, Guillermo Lazo Mendoza, presidente del Ecuador, decreto, artículo 1, elimínese la tabla de drogas. Punto, 30 segundos. Pero lo mantuvieron para echarle, es que Correa me dejó una tabla por ahí de consumo y esa es la que genera el narcotráfico. Esa es la cantaleta. La culpa es de Correa. La culpa es de Correa. Doctor. Denógelen. A ver, en 30 segundos yo le estoy haciendo y deroguen esa tabla. Doctor. No lo hacen porque científicamente no se lo puede hacer. Técnica y científicamente no se aconseja eliminar una tabla. Y nuestros umbrales son chiquitos. 1 gramo de heroína, 10 gramos de marihuana. En Estados Unidos se legalizó la marihuana, no hay problema. En España son 200 gramos de En Estados Unidos la marihuana la venden hasta en las tiendas. Claro,
Así es, lo que hay que cambiar es la estrategia, la política de lucha contra las drogas. Doctor, nos gustaría quedarnos otros minutos conversando de estos temas, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. En otro momento será para seguir hablando. A las órdenes, a las órdenes. Ese es un tema que hay que aclararlo a la ciudadanía porque anda muy confundida. Gente muy pobrecita me ha dicho aquí en mi provincia de Bolívar, yo no voy a votar por Correa porque él dejó la tabla de consumo y mi hijito se hizo consumidor gracias a la tabla. Mentira, no es así. No se crean, esa es la política. Venden humo, pues doctor, el gobierno vende humo. Gracias, doctor Pazmiño. Gracias a ustedes, un abrazo. El doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia aquí en el programa Los Especialistas.